Y las familias, creo que si bien hay familias muy involucradas en este momento, todas tuvieron que tomar un rol muy, muy protagónico de ser como coeducadores en esta oportunidad. Sin duda fue como que nos llevó a eso. Muchos padres nos han dicho lo que han valorado en este tiempo, eh, la figura del maestro. Es que hoy más que nunca, en este momento de pandemia, se formó un vínculo familia, docente, familia, escuela, donde las dos, creo que las dos dimensiones, tanto la familia como la escuela, tomaron, o el docente en representación de la escuela, tomaron en cuenta que el niño se coeduca y Sí. esos dos eslabones no pueden estar disociados. Siempre es fundamental que la familia acompañe a la escuela y la escuela vaya también acompañando a la familia para el crecimiento de la parte pedagógica del niño. Que este vínculo Por sin duda supuesto. va a quedar mucho más fuerte a partir de ahora, pienso. Y sí, creo que en la mayoría de las familias va a quedar mucho más fuerte, porque nosotros como debimos ir al encuentro del niño y de la familia del niño, no sabíamos qué respuesta íbamos a tener del otro lado, ¿no? Y fueron muy variadas las respuestas, pero por suerte en la mayor parte, no tengo números concretos, esto no son datos estadísticos, pero en una enorme mayoría de los casos la familia entendió que esa situación era fundamental para la formación de sus hijos, el poder acceder a las propuestas que los docentes estábamos haciendo, no desde la escuela, o sí desde la escuela simbólica, desde la escuela ampliada, nunca más expandida como en esta ocasión, porque se trasladaba a cada una de nuestras casas, de nuestras oficinas en algún caso, y a cada uno de los hogares. Entonces, creo que el aliado fundamental del padre hizo posible esta realidad. Mañana, en el futuro, cuando contemos esto como una experiencia, en algún caso, digamos, dolorosa o angustiante, pero en la suma de todas las experiencias como algo positivo, tenemos que poner a la familia en el primer lugar, quizá, junto con los niños, porque el maestro de alguna forma asumió el rol de educador, no solamente del niño, sino también de los padres, porque los padres las propuestas del maestro las sentían como propias, las están sintiendo todavía como Sí. propias, porque entienden que son los mediadores entre el saber y los niños, los hijos suyos, o los nietos en algún caso también, o sobrinos, el niño que estaba en la casa afectado por una escuela a distancia. Y creo que en muchos Y casos se dieron en cuenta el, de lo que son capaces de hacer sus hijos, que de repente no lo tenían tan claro. sí, y el maestro además tuvimos que transformar ese código pedagógico o didáctico que tenemos, transformarlo a un lenguaje que los padres pudieran entender para además transmitírselo a los niños. Y me parece que eso es lo que en parte le ha mostrado a la familia cuál es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros pasa no solamente por que el niño, no solamente por planificar la actividad o pensar qué es lo que nosotros vamos a enseñar, sino también lograr las estrategias, lograr la manera que el niño aprenda, entienda y se lo podamos explicar. Sin duda. Y estos últimos tiempos se ha escuchado y leído mucho las reflexiones de Tonucci en cuanto a que la escuela no puede volver a ser la misma cuando volvamos. Que de repente los niños se aburrían. Y yo creo que no va a ser la misma, no hay manera de que vuelva a ser la misma después de todo esto, porque todos aprendimos algo. Claro, nosotros tenemos una experiencia de unos cuantos años ya en nuestras escuelas, que es la experiencia del proyecto del Plan Ceibal, que nos había dado la posibilidad de utilizar
diferentes plataformas, distintos dispositivos tecnológicos, pero sabemos bien que el Plan Ceibal, por ejemplo, y estoy compartiendo este espacio con dos compañeras, como son ustedes de Educación Inicial, el Plan Ceibal, si bien está pensado para toda la escuela, y para los niños más pequeños hasta los más grandes de la escuela, siempre resultó más complicada para las clases más chicas, ¿no? Para inicial, para el primer ciclo, para primer año, pero esa era la experiencia previa que había trabajando con Ceibal. Era voluntaria, se iba sumando cada vez más cantidad de maestros, se iban sumando cada vez más cantidad de clases, de niños. Ya estábamos hablando de aulas virtuales. Las aulas CREA hacía buen tiempo que estaban instaladas en nuestras escuelas, pero ahora más que nunca adquirieron una dimensión enorme, porque ahora el aula es el aula virtual, ya sea un aula CREA, que está formalmente diseñada como tal, porque está pensada justamente para la educación, quizá no a distancia, porque a veces el aula CREA se materializaba dentro de la misma aula física para trabajar, pero ahora más que nunca como un aula virtual y con la educación a distancia. Las otras aulas, que a través de otras redes sociales se pudieron ir estableciendo y donde ahí se incorporaron fundamentalmente ustedes como docentes de educación inicial, fueron una creación de este momento, de los maestros del Uruguay de este momento, que nos imaginamos que en cada país del mundo habrá pasado algo similar, pero que nosotros podemos considerarlo como algo especial que pasó aquí en el Uruguay, en nuestras aulas y en nuestro sistema educativo. Sin duda. Yo no sé si ustedes pueden compartir, yo tengo algún material que vamos a ir compartiendo de la manera en que trabajamos. Por ejemplo, nosotras nos unimos con las compañeras de inicial y trabajábamos las 3 juntas para las 3 clases, entonces como que empezaron a tener 3 maestras, que aparecían videos de 3 personas diferentes, y la respuesta fue preciosa, que con el permiso de los papás vamos a compartir, por supuesto, durante el programa. No sé si ustedes tienen alguna experiencia que puedan contar de esas experiencias lindas, porque ustedes ven realmente muchas escuelas y muchos docentes. Claro, por supuesto que sí, porque si hay algo importante también que hemos aprendido los maestros es a compartir las vivencias, porque uno se imagina un aula con sus alumnos y con su maestro. El maestro cierra la puerta y ahí adentro de esa aula desarrolla, estamos hablando del aula física, desarrolla su actividad. Y hay pocos testigos exteriores. Cuando la visita de inspección, por ejemplo, le pasa a Carmen, me pasa a mí, nos pasa a todos los compañeros, ahí entra un extraño, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Al aula. Pero el maestro aprendió a que es importante compartir la experiencia virtualmente también. Entonces nos acercaron videos muy interesantes, donde, por ejemplo, era emocionante ver cómo un niño de primer año, con un nivel descendido, lograba oralizar un texto escrito con la ayuda de la mamá, muy preocupada, muy consustanciada, con ese compromiso del niño por apropiarse de la habilidad de la lectura. Y ver también a esa maestra emocionada, vivir ese mensaje leído por el niño y, bueno, y sentirse identificada con ese proceso de aprendizaje del niño. Bueno, y después ver en las clases superiores también, narrando cuentos, los niños, presentando, por ejemplo, hasta para los docentes de educación física, algunos esquemas o series que practicaban en soledad en sus casas, pero sabiendo que todos sus compañeros estaban haciendo lo mismo, cada uno en su domicilio, tratando de cumplir con la consigna, lo mismo en artístico, cómo se cumplían con las consignas que las profesoras o las maestras mismas, o los maestros, les enviaban, sobre todo a través de un mensaje hablado, ¿no? Que por WhatsApp se puede hacer y también por otros dispositivos, y bueno, y cómo ellos respondían después de la mejor manera que podían, y quedaba una pieza de unos pocos segundos de pronto, pero con un contenido y con un valor pedagógico que creo que tiene que estar en la memoria de todos los centros educativos. ¿Cómo? Es que sí, creo que lo tenemos que guardar, caso de material, nosotros. Es riquísimo. Sí, claro. Y en el caso de nosotros, cuando la anécdota más, la que más me
me nace ahora es los niños de 3 y 4, que pasado el primer periodo, donde sí, los padres eran interlocutores, empezamos a hacer videollamadas, que el acto educativo pasa por el vínculo maestro-niño, y es un vínculo como indisoluble, y que tiene que ser muy fuerte para lograr el éxito en esos aprendizajes. Y se da con los profesores, como dijo Julio, con los profesores de artística, con los profesores de educación física. También tenemos videos para mostrar maestros de los profes que les mandaban, se filmaban mandándole las actividades y ellos con sus papás, con su familia, haciendo la devolución. Y otra cosa que se dio, por lo menos en los grupos nuestros, el saludo de todos los días, ellos diciéndonos que nos cuidáramos, que no saliéramos, los chiquitos aconsejándonos de repente, o dándonos las buenas noches. Eso ya se hizo un hábito en los grupos de WhatsApp, creo. Sí, en que en general todos los docentes repetimos esos hábitos del buenos días, que ellos esperan las tareas también. Sí. En el caso de los más chiquitos, esperan la tarea porque el maestro las tiene, ya tiene como un horario pautado, y bueno, los niños esperan la tarea, y si el maestro por cualquier cosa se pasa de esa hora, empiezan a llamar: maestra, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le hizo tarde? Y es realmente un hermoso vínculo. Yo pienso claro, yo creo que se generó la necesidad. Sí, Rosario. No, que se generó la necesidad de la presencia a través de la virtualidad de la escuela, ¿no? Fue necesaria en la mayor parte de los hogares. Cuando hablamos así un poco en generalidades, claro que hay excepciones, claro que en algún caso de pronto no se logró la misma respuesta, pero hay que ver que cada familia tiene sus dificultades, sus problemas, la conectividad. Mucho se ha hablado de todas estas cosas y se dice, ¿no?, de que algunas no tenían conectividad. He escuchado que en algunas escuelas los maestros hicieron una colecta para que determinada mamá pudiera comprar una tarjeta de 100 pesos para que su hijo pudiera responder a través de un dispositivo de teléfono móvil con una tarea, y eso es emocionante porque parte de la necesidad que también tiene el maestro de que el niño responda a esa tarea, porque es injusto que de pronto no pueda responder porque en su casa no tienen conectividad o no pueden pagar una cuota de la conectividad que aparentemente en otras familias resulta tan habitual, tan cotidiano y casi como un artículo de primera necesidad, tener wifi en nuestra propia casa. Pero la escuela en ese caso creo que dio de muestras de aquello que hemos estado trabajando en los últimos tiempos del diseño universal para el aprendizaje, un diseño que llegara y alcanzara a todos con la discapacidad, con las dificultades de aprendizaje, y en este caso con las dificultades de conectividad, que se ha transformado en una primera necesidad para poder establecer este vínculo a distancia con las familias de la escuela y con la propia escuela. Así que hay múltiples ejemplos que se pueden mencionar en cuanto a la solidaridad puesta de manifiesto, niños que iban a la casa de un compañero porque en la propia no tenían conectividad a realizar la tarea, con todos los recaudos, con todas las precauciones que había que tomar, pero bueno, ese tipo de solidaridad, de generosidad también es parte de esta escuela uruguaya, esta escuela pública uruguaya, que sabe mucho de sacrificio, de solidaridad y también de empatía, de ponerse en el lugar del otro para que su propuesta o su respuesta a la propuesta del maestro sea la mejor posible. En inicial se vio muchísimo el fortalecimiento del vínculo niño-familia, a la presencia del maestro en forma casi diaria. Que de repente ahora que ya se dio la noticia de que se va a ir volviendo paulatinamente, comenzar a contar de que, bueno, tenemos muchas incertidumbres, se va a ir haciendo con muchas precauciones, que esto ha generado un poco de ansiedad en los padres. Sí, en los niños. Que el 15 de junio vamos a ingresar con el nivel 5 años en todas las escuelas públicas del país.
el nivel 5 va a ser el que comience junto con los escolares. El 4 y 3 está todavía, estamos planificando el ingreso que va a ser escalonado junto con, después que ingresen todos los demás. Pero creo que cabe aclarar que no va a ser todo el grupo junto, que por supuesto va a ser tomando todas las medidas de distanciamiento y demás. Sí, la reducción de grupos a la misma. Realizando a su grupo en la medida. En la medida que vayan, a ver, vamos a dejar claro que casi todas las escuelas y los jardines de infantes de la ciudad de Durazno ya tienen planes de acción de cómo van a ir ingresando los niños a las escuelas, los días, las horas, con los cuidados, con el distanciamiento social sostenido, como piden los especialistas. Se está trabajando y están adecuando los lugares físicos, ¿sí? Y también dejar que quede como claro que la asistencia no es obligatoria para el niño. La familia decide si el niño va a concurrir o no a clase. Igual vamos a continuar con el trabajo virtual. Claro, eso te iba a decir. Eso va a generar otra vez un adecuarnos a algo diferente nuevamente. Es que esta pandemia, epidemia, emergencia sanitaria, el nombre que le querramos poner, vino para cambiar la manera del acto educativo, ya sea desde la presencialidad y ya sea desde la virtualidad. Yo en reuniones con ustedes, tú misma me has escuchado decirlo, que en esta nueva normalidad que vamos a tener una nueva institucionalidad. Las escuelas van a funcionar de diferente manera. Sin duda. Claro, y eso que dice Carmen me parece fundamental. Y yo que admiro muchísimo a las maestras de inicial, porque son las que le abren la puerta de las escuelas a los niños, porque los toman, si bien están los jardines, ¿no? Están los jardines que son para esa educación inicial las instituciones más pensadas para ellos, ¿no? Después ya vienen las de primaria, donde hay inicial, pero también hay primaria. Pero siempre las maestras de inicial son las que tienen que trabajar con los hábitos en los niños, ¿no? Ustedes trabajan muchísimo con los hábitos, y es admirable cómo los progresos que van adquiriendo los niños en materia de hábitos. Y yo digo, qué desafío que hay ahora para desaprender algunos de esos hábitos, que no corren con esta nueva situación. Eso del abrazo, de tomarse de la mano, de ir en fila con las manos en el hombro del compañero, todas esas cosas ya no aplican, o por lo menos, por lo que yo sé, deberían aplicar en situaciones como la que estamos viviendo. Entonces, ¿cuánto habrá que desaprender y aprender nuevos hábitos, nuevas formas de transitar los espacios de la escuela, y cuán difícil va a resultar para el niño poder interiorizar esas recomendaciones que los padres les podrán hacer en la casa, las familias le podrán hacer en la casa, y que después la maestra y todo el cuerpo docente va a tener que sostener dentro de la institución, y no va a aplicarse solamente para los niños de inicial, va a tener que aplicarse para los niños más grandes que tienen otro tipo de rutinas, otro tipo de hábitos, algunos de ellos adquiridos dentro de la escuela, otros que llevan desde fuera de la escuela. Bueno, pienso que hay un trabajo, además de lo intelectual, además de lo manual, donde está el arte, además de lo corporal, que también tiene que formar parte de este currículo de emergencia que estaremos aplicando a partir del próximo 1 de junio, porque ya muchas escuelas se van a integrar este 1 de junio, las escuelas de tiempo completo, que no van a estar todo el tiempo los niños en la escuela, los maestros sí tendrán que cumplir con su horario, las escuelas Aprender, que generalmente están ubicadas en entornos
complejos, con muchas necesidades de parte de las familias. Bueno, ellas van a empezar ya a partir del próximo lunes, por lo tanto, ese proceso va a tener que hacerse con mucha tranquilidad, con mucha paciencia de parte del docente y también con mucha colaboración de la familia, porque el niño va a tener que venir con una serie de directivas familiares que sean afines a lo que después la escuela va a tener que solidificar en el tiempo que permanezcan los niños en la misma, ¿no? Los avances que hemos visto en estos días, los avances que han visto las maestras en estos días con respecto a los niños de inicial. Supongo que los niños de común, Julio, tú también has visto los avances, pero se ha visto un avance no solamente en la parte conceptual, sino también en la parte de hábitos. Cómo la familia ha mantenido los hábitos de la escuela. Sí. Sí. Y vaya, sí es importante eso, ¿no? Por supuesto, muy importante. Es una continuidad que debe darse. Y esto de la semipresencialidad, porque tampoco es una presencialidad lo que va a empezar, lo que ya empezó en las escuelas rurales hace un mes atrás y lo que está empezando en las escuelas urbanas a partir de la semana próxima, no es una presencialidad absoluta, es una semipresencialidad, y creo que forma parte de lo que va a ser la nueva normalidad para la escuela, ¿no? Aplicada en la escuela, pienso que con mayor influencia de la virtualidad en algún momento, con mayor potencia de parte de la presencialidad en otros, y bueno, ya no nos podemos imaginar una escuela como la que teníamos hasta el 13 de marzo pasado, ya la cosa cambió y ese cambio es irreversible. Y ese cambio que experimentamos nosotros los docentes en aras de nuestra tarea, de nuestro rol dentro de las instituciones y fuera de ellas, también nos ha cambiado y ya no vamos a hacer lo mismo del comienzo de año. Por ejemplo, ya hay una nueva bienvenida para los niños a partir del lunes en las escuelas urbanas y con ella la bienvenida a un montón de cambios que van a quedarse con nosotros dentro de la escuela y unos nuevos que seguramente van a aparecer. El tema del relacionamiento corporal que teníamos con los niños de inicial, en el caso de cuántas veces las maestras de inicial nos sentamos, los abrazamos, las maestras de común también lo hacen, pero las de inicial más, que el niño está como que necesita más el apoyo nuestro, va a seguir estando presente porque por más que se nos pida distanciamiento social en el niño pequeño, va a ser muy difícil. Eso te iba a decir, que no me puedo imaginar el día después, el día del reencuentro, después de tanto tiempo y de tanta ansiedad que tienen de volver a verse y de volver a vernos, sin un beso. Es que ayer, cuando venía de Durazno, cuando iba para la terminal, dos chiquitas enfrente a la puerta del jardín 83 se abrazaban y decían, queremos volver. Sí. Yo las miraba y me sonreí sola. Queremos volver, y se abrazaban, y las madres no pudieron hacer nada, porque sí, no vamos a poder tampoco decir, no podemos abrazarnos, no podemos darnos un beso. Va a haber que controlar el distanciamiento social, va a tener que ser sostenido, pero con respecto a los niños más pequeños va a ser y ahí va a ser muy importante que los papás entiendan que ante un mínimo resfriado o algún síntoma no llevarlos, porque va a ser muy difícil sostener eso. Sí. Y algo, sí, Julio. Sí. No, que está dentro de los desafíos que nos tenemos que proponer a partir de ahora, ¿no? El compromiso de la familia es muy importante, como el de nosotros también. Y bueno, y también hay otras cuestiones que de repente no son tan lindas de ver, de percibir y de contar, pero que son imprescindibles, que es todo el proceso del personal de primaria, ¿no? El personal del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de la Inspección Departamental de Durazno, y cuando hablo del personal hablo de los docentes, pero también los no docentes, los auxiliares, la importancia que tienen los compañeros auxiliares que trabajan en las escuelas con nosotros para poder realizar esa limpieza,
que nos exigen los protocolos que son pensados desde salud pública, que son pensados desde diferentes organismos de nuestro Estado, y que necesariamente van a tener que cumplirse, porque las escuelas que dicen los que consideran que el Uruguay le está ganando al COVID-19 en este momento, que la medida de haber suspendido las clases en las escuelas fue una estrategia de gobierno del Sistema Nacional de Emergencia muy importante para poder detener en aquellos países donde le dieron poca importancia a las clases y dijeron, no, son niños, los niños no son población de riesgo, no se van a enfermar muy gravemente por esta pandemia, porque la experiencia en el mundo va por ese lado. Bueno, se logró gracias a que las escuelas se cerraron y a que los niños permanecieron en sus casas, al cuidado de su familia, y nosotros empezamos a buscar otras formas de vínculo con esos niños. Ahora, como estamos otra vez en la escuela, hay que cuidar mucho, y esto no es alarma, simplemente es decir, responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada uno de los funcionarios que vamos a estar en la escuela, para que este logro importante del Uruguay de poder mantener a raya la pandemia dentro de nuestro país se pueda sostener en el tiempo también, ¿no? Porque si bien es cierto que los niños no son población de riesgo, sí son un factor importante de transmisión. Por eso. Entonces sí que tenemos que tener cuidado. Sí. Estaba contando una anécdota que llegó una directora a una institución, a su institución, y las auxiliares por cuenta de ella habían sacado todos los juguetes que se podían lavar y estaban lavando absolutamente todo con agua y jabón para tener todo pronto para cuando los niños comenzaran. Claro. Entonces digo, el gran apoyo que son también los funcionarios no docentes dentro del sistema de educación pública. Que todos somos todo un equipo. Vital importancia. Sí, todos cumplimos una función. Sí. Y correcto. Como dejar también que el director de primaria lo decía, que no, de ninguna manera se van a bajar las exigencias, porque hay papás que decían, bueno, el año está perdido, en cuanto a conocimiento, porque vinimos hablando de todo lo otro, haremos un esfuerzo, supongo, los docentes, un poquito más, cuando veamos, cuando tengamos a todos, pero de ninguna manera el año está perdido, porque seguimos trabajando todo este tiempo, llevarles como también esa tranquilidad a los padres que no va a ser, si bien es un año diferente, no va a ser un año en que sus hijos no aprendieron. No, de ninguna manera. Se está trabajando, los docentes están trabajando desde el 13 de marzo, que las clases fueron suspendidas. Se suspendió las clases presenciales, se siguió trabajando. Pero no se la tranquilidad de la familia. La tranquilidad de las familias, además, que todos los contenidos abordados desde la virtualidad se van a volver a retomar desde la presencialidad para reforzar esos aprendizajes. Sí, yo creo que uno entiende a las familias y a la gente que no conoce demasiado de educación, que no sabe mucho de pedagogía, porque no se ha especializado. Nosotros los docentes y las compañeras con las que estoy compartiendo este momento lo podrán corroborar. Los docentes nos hemos formado y nos seguimos formando todos los días para asumir este rol. Y creo que es muy difícil para un padre decir, bueno, pero si los niños van a ir menos tiempo a la escuela, ¿cómo van a aprender lo mismo que cuando iban todo el horario escolar? Y es bastante complicado decir que los procesos cognitivos no van de la mano con la cantidad de conocimientos que la escuela intente alcanzarle a los niños, porque nosotros en la escuela tenemos muchos conocimientos para los niños, y los niños traen muchísimos conocimientos a la escuela también. Y ahí, en ese intercambio entre compañeros, con el docente, con los demás docentes de la institución, con los padres que también hacen su aporte como coeducadores dentro de la escuela convencional, de la escuela tradicional, todos esos saberes son importantes. Y esos saberes el niño los sigue teniendo, los tiene en su casa, con su familia, los tiene en la escuela a través de la virtualidad. Y el pedagogo Pablo Freire nos hablaba de que esto no es una enseñanza bancaria, el niño no es una alcancía a la que el maestro le está poniendo constantemente conocimiento y que él tiene que retener, no dejar escapar ninguna de esas moneditas de conocimiento.
es otra cosa. El niño tiene que recibir el trabajo del maestro, pensado por el maestro, las propuestas del maestro, y él tiene que producir su propio conocimiento. Entonces, esto se está dando. Se está dando desde la virtualidad como se da dentro del aula, no con socialización de repente, no a través de juegos en el patio, los niños de inicial o los mayores también de las otras clases, pero sí se está dando, no hay una pérdida de tiempo en esto. El tiempo se está aprovechando y los niños están logrando esos aprendizajes porque, reitero, la cantidad aquí no importa, lo que importa es la calidad, la forma como lo está logrando y cómo lo está adquiriendo para aplicarlo después en su vida de todos los días. Me parecía importante que este mensaje también llegara a los padres porque es cierto, ellos no tienen por qué saber todo lo que hay detrás de cada actividad, todo lo que hay pensado detrás de cada actividad que les mandamos. Nos pasa en inicial, aunque estemos presencialmente, que muchas veces no entienden que el aprendizaje es jugando. Esta es una lucha que hemos tenido siempre, Carmen. Sí, eso es algo que yo además, ustedes lo saben, que yo digo, el niño no puede estar sentado. Yo uso otro término, pero bueno, el niño no puede estar sentado en una mesa todo el día, el niño tiene que moverse, jugar, aprende jugando. Y creo que estos meses han hecho que los padres entiendan también, las familias entiendan que esa es la mejor metodología para que el niño aprenda. Necesitaríamos más juegos, necesitaríamos más tiempo de donde el niño aprenda y se apropie del conocimiento a través del juego. Es la manera más fácil de aprender. Y sí, el año no está perdido, el año los maestros trabajaron, los maestros enseñaron, los maestros han aportado una cantidad de actividades que, si bien a veces se piensa que la actividad esa que se presentó llevó muy poco tiempo, a veces lleva horas de planificación, horas de buscar cuál es el mejor recurso para que el niño aprenda. Y yo un poco voy a retomar un tema que quedó medio atrás. Si bien se utilizó la virtualidad mayormente, hubo un montón de otros recursos en educación inicial que se aplicaron, como fue el acercarles cartillas en papel en algunas escuelas, porque los padres no tenían virtualidad, fue acercar los libros de matemática, fue acercar los armapalabras, fue ingeniarse con las familias en armar material didáctico que sirviera para que los niños pudieran jugar en la casa con materiales de desecho. Hay excelentes experiencias de muchas escuelas donde las mamás contaban que habían armado juegos a partir de las consignas que les habían dado las maestras. Y hacerles entender a los papás de repente que en la cocina ayudando el niño aprende, que con una receta el niño aprende, que ordenando los cubiertos el niño está clasificando, que ayudando a poner la mesa. Esas cosas creo que se las hicimos ver mucho más este año y fueron estrategias también. Sí, muchas a utilizar. Una maestra me contaba el otro día como anécdota que, por ejemplo, una mamá le decía, ¿para qué le sirve a mi hijo aprender a hacer una mezcla de una torta? Entonces la maestra le explicaba, eso es química. Sí. Aunque tú no lo creas, la mezcla, la solución, la mezcla de un soluto, de elementos secos con elementos líquidos, hace que el niño observe y después busque las explicaciones de por qué pasa eso, por qué la torta crece, por ejemplo, cuando hacemos una torta en una receta de cocina. Sin duda que sí, que la utilizamos a veces en clase, pero los papás todavía no sabían por qué. Creo que ¿por qué lo hacemos? Sí. Y yo creo que estamos a pocas horas, a pocos días de recoger una cosecha verdaderamente importante, los docentes, esa cosecha que se comenzó con
todo el mensaje que mandaron los maestros, todas las propuestas de los maestros, que germinó en los niños lejos de la escuela, y que pienso que a partir del 1 de junio y después el 15 de junio, como ya está pasando en las escuelas rurales, es una cosecha pero riquísima de muchísimo valor, que los maestros, y solamente los maestros pueden hacerlo, esto sí, esto lo digo muy, muy seriamente, la van a transformar en aprendizaje para los niños y la van a proyectar hacia el futuro. Y ahí es donde está la riqueza de todo este momento, ¿no? Porque hay un montón de conocimientos que están en los niños, que están circulando, pero hasta que el maestro no logra asirlos de alguna manera, sistematizarlos y devolvérselos a los niños y hacerles entender a los estudiantes, pequeños o más grandes, que son saberes que ellos han logrado, que han conseguido, hasta ese momento no hay aprendizaje. Entonces ahora, en la semipresencialidad, es donde se va a dar esto que va a ser una cosecha, pero fabulosa, fantástica, generada en tiempos de crisis, generada en tiempos de crisis extrema, inclusive de mucho miedo, de mucho temor, pero de mucha esperanza también, que es la que estamos en este momento viendo con mayor claridad, la esperanza esa que aparecía tan lejana por allá por mediados de marzo y que ahora la concebimos y la consideramos como mucho más cercana a todos nosotros. Así que yo pienso que el mensaje nuestro tiene que ser este. Ahora cuando se habla de que van a haber dispositivos tecnológicos para organizar procesos de evaluación, que felizmente los tenemos, porque está la plataforma SEA, porque está las pruebas Leo, porque hay un montón de ustedes que tienen la INDI también, ¿no? INDI. Bueno, todo esto ahora sí lo vamos a poder ver como una cosecha, como una verdadera acreditación de esos conocimientos que parecían muy disgregados, muy desparramados por todos lados, y que por obra de los maestros y de la escuela van a sistematizarse y van a incorporarse a los saberes de los niños. Sin duda. Me parece que los objetivos que teníamos con esta nota virtual se han cumplido, que era llevar el mensaje y contar un poco, porque a pesar de que todos lo están viviendo, uno todavía escucha a veces comentarios como que no saben tan bien lo que está pasando. Creo que con esto pusimos bastante claridad. Creo que, bueno, si cumplimos con esto, Rosario, yo personalmente me tengo que sentir satisfecho. No sé, Carmen. Yo también, totalmente. Darle la tranquilidad a las familias, que desde el primer hasta el último integrante de la jurisdicción de Durazno, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, están trabajando para lograr la mejor adaptación o la vuelta a clases a las maneras presenciales, cumpliendo con todos los protocolos y con la mayor alegría, porque un poco era el ejemplo del arco iris, aquel que apareció al principio de toda esta pandemia, y bueno, y algo que yo siempre digo, a pesar de todo, el sol brilla en el cielo, entonces siempre está, y bueno, eso es lo que tenemos que mirar, el futuro, y creo, Rosario, nos vamos a volver a encontrar para estar festejando que tuvimos un año con muchos cambios y con muchos éxitos también en todo el aprendizaje que tuvimos. Sin duda que sí. Yo les agradezco de corazón que hayan aceptado. Sé que estos días, sobre todo, están con muchísimo trabajo, como decía Julio, no solo en la inspección o en la oficina, en la casa, estamos todos trabajando muchas más horas, sin duda, pero ustedes tuvieron la gentileza de haberme regalado este ratito, que no es para mí, es para toda la audiencia de Botica, y estoy segura que el mensaje fue muy claro, que era lo que realmente yo quería hacer llegar. El agradecimiento a ti. Muchas gracias, Rosario, es una oportunidad creo que muy importante que nos da tu programa, Botica, para que nosotros los maestros podamos expresar nuestro sentimiento, nuestra confianza en todo lo que está pasando y sobre todo transmitir a las familias y a los niños también, porque ellos nos escuchan, bueno, un mensaje de muchísima esperanza y de reencuentro en poquito tiempo nomás, en poquitos días, en poquitas horas.
María José Peinados te espera para una experiencia única. Conoce las últimas tendencias en cortes, color, peinados. Líder en el sector, con una gran calidad en sus profesionales y los mejores productos. El mejor servicio y trato personalizado. María José, experiencia en peluquería, ubicada en Pedro Larrique e instrucciones del año 13. Teléfono 4362-4396 y 099-597-637. Óptica Lombardi cuida tu visión con vocación y alta tecnología. Laboratorio propio con la más alta tecnología al servicio de la elaboración de cristales con garantía y respaldo total. Óptica Lombardi, tu lente graduado en 40 minutos. 18 de julio 515, teléfonos 4362-478 y 4818, Durazno. Entra en Facebook Óptica Lombardi. Un lugar diferente llegó a Durazno. Lo de Luis, tenedor libre al kilo, variedad de platos calientes y frío, pan casero, pastas caseras, comida del día elaborada en el propio local, en 18 de julio 284, teléfono celular 091-511-574. Lo de Luis. Mis Marías, con todo el encanto y la energía de las piedras naturales, con el buen gusto de sus dueños, Mis Marías es el lugar para encontrar ese detalle que daría el toque final a tu imagen o el regalo con el que quedarás bien. Ubicada en Valle 683. Inmortaliza esos momentos con calidad cinematográfica. No dejes que el paso del tiempo se lleve tus recuerdos. Comienzan los cursos y tú puedes ser parte de una nueva generación de modelos. A brillar y verte linda también se aprende, así como a saber hablar en público. Ven a la Escuela de Arte, Moda y Comunicación. Te estamos esperando. Ya están abiertas las inscripciones para la nueva generación de modelos 2020. En este curso aprenderás a caminar, maquillarte, saber estar y tendrás prácticas frente a cámaras, con participación en televisión y mucho más. Escuela de Arte, Moda y Comunicación, Rosario Verde, celular 098-253-710. Su atención, por favor. En minutos más, usted disfrutará del viaje más placentero de su vida. Viajar con placer es viajar con Nosar. Acortando las distancias, ahora entre países hermanos como Brasil y Argentina. A través de nuestra página web nosar.com.uy, usted puede consultar e informarse acerca de todos nuestros servicios. Bienvenido al mundo mágico de Nosar. Un servicio de experiencia y clase.